Bien, mis amados hermanos, estamos comenzando a estudiar, terminamos Romanos. ¿Para quién fue bendición Romanos? Aclara muchas cosas de la doctrina, ¿verdad? Espectaculares Romanos. Bueno, Corintios no es tampoco, no es menos importante. Y ahora que empezamos a estudiar Corintios, el anhelo de nuestro corazón es que Dios nos hable a través de estas dos epístolas a los Corintios, ¿verdad? Quiero comentarles que Pablo había hecho un viaje misionero, se conoció con Priscila y Aquila, unos judíos que predicaban también el Evangelio, hicieron muy buena amistad y Pablo hizo una primera visita a Corinto y había un asunto en Corinto, y es que Corinto era más o menos la cuarta ciudad en importancia del Imperio Romano. Era una ciudad grande, eh, era la más, tenía muy buen comercio, era una ruta de paso, entonces por ende el comercio era muy bueno en Corinto. Eh, También era una ciudad muy cultivadora, perdone por la redundancia del lenguaje, de la cultura. Ellos le daban mucha importancia al saber, a la cultura, al cultivarse, al cultivar la mente, etcétera. Pero también, así como era una ciudad notoria comercialmente hablando y culturalmente hablando, era una ciudad notoria corruptamente hablando. Todo mundo sabía lo que significaba una mujer corintia, todo mundo sabía. Y todo mundo sabía lo que significaba una fiesta corintia. Se hacía adoración a la diosa Venus. Y entonces las sacerdotisas de la diosa Venus se pelaban la cabeza y hacían unas fiestas donde se prostituían. Y eran muy conocidas esas fiestas y eran muy... ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de New Orleans o de Nueva Orleans? ¿Y qué tal? ¿Qué es lo más conocido de New Orleans? La ciudad del pecado, porque tiene unos carnavales famosos. Eso mismo era Corintio. O sea, hablar de una fiesta corintia era lo mismo que hablar de- o de Santa Cruz de la Sierra en los días de carnaval. ¿Verdad? Tampoco no nos hagamos los buenitos. Ahora, Pablo, la segunda vez que viaja, Pablo visitó Corintio. Y entonces ahí vio algunas cosas y les mandó una carta y aparentemente la carta se perdió. Entonces escribe esta epístola ya en general a los Corintios. Se dice que la primera carta era amonestando la promiscuidad sexual que se había desatado dentro de la iglesia en Corintio. Pero la carta desapareció, no se sabe qué aconteció con ella. Entonces Pablo vuelve a escribir otra carta y se encarga y se preocupa de que la reciban. Entonces, y para eso Timoteo cumple una labor de asegurarse de que recibieron ellos la carta. Ahora, entremos en materia. Había un problema también en Corintio, eso quería decir como introducción, que había un problema en Corintio, y es que la iglesia de Corintio creció rápido y se fortaleció rápido, pero más que fortalecerse en Cristo, se fortaleció en los dones. El Espíritu Santo se había derramado y había gente que hablaba en lenguas, había quienes profetizaban, había quienes interpretaban lenguas, pero el problema que hubo es que crecieron en dones, crecieron primero en números, ¿verdad? Crecieron en dones, se derramó el Espíritu, crecieron ellos en dones, pero el gran problema es que no tenían madurez. Y entonces dejaron de lado a Cristo y empezaron a ponerle énfasis a los dones. Y eso estaba provocando un desorden entre ellos, de manera tal que ellos estaban divididos. Había un grupo, vamos a suponer que sea el gran mandamiento y que la carta sea para el gran mandamiento y que Pablo diga, oye, me gozo de que ustedes son hijos del Señor, etcétera, etcétera, pero tengo con ustedes esto y esto, ustedes están divididos.
Porque hay unos que dicen que son de Picolín, otros dicen que son de Marcelo, otros dicen que son de Osvaldo, otros dicen que son de Celso. Pero esa división no era una división solamente no era una cuestión de preferencia de oír, porque hay predicadores a los que a usted le gusta más oír que a otros, digamos, ¿no? No se trataba de eso. Se trataba de que cada uno se había tomado su postura teológica y bueno, ya estaban divididos y ellos se peleaban. Y entonces habían los de Pablo, los de Apolo, habían los de Cristo, eso se creían los más espirituales. Pero cualquier división que usted haga en la iglesia, en el nombre de quien sea, así sea en el nombre de Jesús la división, usted está errado. Porque Jesús no vino a dividir, Jesús vino a unir. Derribó la pared, hizo un solo pueblo. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que amar a su hermano que es cristiano y no tiene razones para dividirse. Gracias por esos amenes, no se peleen. Entonces, mis amados, ahora con ese preámbulo, con esa introducción, vamos en materia. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podría pasarme toda la mañana predicando estos 3 versículos, porque es espectacular. Fíjese que Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ya vio cómo es un llamado? Ayer vi en una página de Facebook, decía, en una publicación de Facebook, decía, yo quiero ser líder, es una página de oración, no sé qué, y decía, yo quiero ser líder, ¿qué me aconsejan? Y le daban todo tipo de consejos. Y luego le ponían, hay que servir, tenés que servir, ejercitate en el servicio, porque el que no aprende a servir no es un buen líder y no sé qué, y esto y lo otro. Pero nadie ponía, lo primero que tenés que hacer es descubrir si realmente Dios te está llamando para liderar algo. Porque yo quiero es una cosa y lo que Dios va a hacer es otra, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede notar esto. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es porque a él le pareció bien, no es porque él tuvo un deseo, no, es porque Dios lo mandó, Dios lo puso. Y el hermano Sóstenes, ¿quién era este hermano Sóstenes? Pablo dictaba, Sóstenes escribía. ¿Ven? Pablo no escribía, Pablo dictaba a otro. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Vamos a ver. Voy a poner aquí, Pablo define la iglesia y el llamado. Versículo 1 hasta el 3. Veamos cómo es el llamado. Los llamados al servicio son llamados por voluntad de Dios. Un llamado al servicio es llamado por la voluntad de Dios, no porque un hombre lo llamó, no porque él se llamó, sino porque Dios lo llamó. Le he hablado muchas veces de los 3 llamados, ¿verdad? Hay 3 tipos de llamados. Uno es el que yo me llamo y yo quiero ser y me gusta ser. A mí me gusta, oye, me gustaría estar ahí adelante y predicando como el pastor Picolín. Y yo creo que lo hago mejor que él, así que yo voy a estar ahí un día. Ese es un tipo de llamado. Yo me siento capaz y yo lo hago. El otro tipo de llamado es la gente. Dice, oiga, usted tiene las condiciones, usted reúne las condiciones. Venga, usted va a hacer. Ese es el segundo llamado. El tercer llamado es Dios te llama. El primero y el segundo llamado son errados, están errados. El tercer llamado es el correcto, el que Dios hace, Dios te llama. Ahora, pastor, ¿y cómo voy a saber? Pues va a bajar un ángel y me va a decir, no sé, puede que baje un ángel. Puede que el Espíritu Santo diga. Lo que sí te aseguro es que vas a saber cuando Dios te llama. No hay opción de no oír el llamado de Dios cuando Dios te esté llamando. Pastor, pero yo tengo deseo de servir. ¿Es malo? No, no es malo, es muy bueno. Pero si usted tiene el deseo de servir, ore a Dios para que Dios le muestre dónde va a servir. Amén. Yo quería ser músico, nada más.
Yo quería tocar y para mí yo estaba feliz tocando en el culto, era feliz, no quería más. Pero el Señor tenía otro llamado para mí. El Señor quería que yo predique. Cuando me tocó la noticia de que yo tenía que predicar, yo berreaba, lloraba porque decía, ¿y qué voy a predicar? Pero bendito sea Dios que Dios provee el mensaje, ¿verdad? Porque cuando Dios llama, lo primero que Dios hace cuando llama es te incapacita. Te incapacita, te hace un inútil. Y no sabes qué hacer ni cómo hacer. Cuando decís eso, Dios te dice, ah, perfecto, ahora ahora te voy a empezar a usar. Luego que te incapacita, te capacita y te usa. Amén. Entonces, no hay jactancia. No hay de qué inflarse. Decir, no, es que yo por años de estudio, 30 maestrías, 24 diplomados. No, no hay tal. En la vida cristiana no hay eso. En el servicio a Dios no hay eso. En el servicio lo que hay es sabiduría que proviene de Dios. Y punto. Amén. Entonces, los llamados al servicio son llamados por voluntad de Dios. Voy a poner aquí. Incapacitados y capacitados por el Espíritu Santo. Ok. Ahora veamos la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia, la verdadera iglesia, es santificada en Cristo Jesús. Santificada en Cristo Jesús. Hermano, usted tiene que pensar, ¿usted es iglesia? ¿Cómo anda de santificación? ¿Verdad? Porque somos arrogantes. No, no, yo soy iglesia. Mi iglesia es la de la doctrina pura y verdadera. No hay otra como ella. ¿Y vos? ¿Sos iglesia? ¿Sos santificado? Realmente en tu hablar se nota que hay santidad. En tu mirar se nota que hay santidad. En tu caminar se nota que hay santidad. Ah, pero ¿qué tiene que ver el caminar? Mis amadas, si ustedes comienzan a menear las caderas, se notará que no hay santidad al caminar, hay sensualidad. ¿O no? Y si usted es arrogante al caminar, mi amado, se notará que en usted no hay santidad, porque los que son santos son humildes. Entonces, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestras actitudes unos con otros tienen que mostrar santidad, porque la iglesia es santificada en Cristo Jesús. Una cosa importantísima, la verdadera iglesia siempre, siempre con ese mayúscula está centrada en Cristo Jesús. En Cristo. Usted sabe que usted es salvo en Cristo. Usted sabe que usted es santo en Cristo. Entonces, para ser santo o para andar en santidad, usted depende ¿de quién? De Cristo, de la obra que Él hizo. Mire, es tan maravilloso porque dice la palabra que su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre está vigente en nosotros. Su sangre ha sido derramada en nosotros y su sangre está vigente. Y esa sangre nos santifica. Nadie puede permanecer revolcándose en pecado. No, no. Y no puede decir, algún día Dios lo hará. No, ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario. La sangre ya fue derramada. El sacrificio perfecto ya fue hecho. Usted, si es iglesia, tiene que ser santo. Oiga, cuando yo lo predico me duele porque hay cosas en las que yo me miro y todavía no soy santo. Venía molesto porque se me cruzó una persona sin poner guiñador y yo venía relativamente rápido y entonces se me cruza y yo digo, pone guiñador, papito. Y me da ganas de alcanzarlo y tratarlo y no sé qué y luego digo, verdad que soy el pastor, mejor me modero. Pero más que ser el pastor, tengo que ser santo. Amén. Entonces la verdadera iglesia es santificada. Sigo. Llamada a ser santo. La verdadera iglesia tiene un llamado a la santidad. Mi hermano, no solamente Dios te ha declarado santo y te ha puesto santidad en el corazón, sino que Dios te manda a ser santo. O sea que la santidad no es una cosa que voy a esperar que Dios lo haga. No, no, no. La santidad es una cosa en la que yo trabajo. ¿Qué dije yo? Ahora, no puedo trabajar solo.
Yo por mí mismo no puedo ser santo, necesito de Cristo. No es que voy a orar, Señor, santifícame, Señor, mira, purifica mis ojos, porque maminga que me gusta mirar, Señor, lo que no debo. No, no es eso. Debo yo guardar mis ojos y decirle, Señor, ayúdame. Diferente, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando los papás te mandaban a hacer algo cuando eras niño? Vos decías, vení a hacerlo vos. O vos agarrabas la escoba y toda vamos a suponer, va a limpiar su cuarto y vos así, 4 añitos, 3 añitos, ¿no? Y tu padre responsable, enseñándote responsabilidad, vos con tu escoba ahí, ¿no? Arrastrando la escoba. Y empezabas a barrer y no sabías. Entonces, ¿qué hacía tu madre? Venía y te decía, ay, mijito, es que no sabe todavía. Venga, yo le voy a enseñar. Y te ayudaba. Yo no sé si ustedes vivieron eso, pero era mi caso. Cuando fui creciendo un poco, mi madre en la vacación sacaba el machete y decía, hijo, hay que limpiar el lote. Y se venía detrás de mí, yo odiaba que se venga detrás de mí porque empezaba a dirigirme ya. Hágalo así, mi hijo, no así, así del otro ladito, agáchese, párese, que póngase. Y yo, ¡ay, ay, ay, ay! ¿No? Hermano, pero tenemos un llamado a la santidad y no sabemos cómo ejercerlo, no sabemos cómo ejercerlo, entonces necesitamos de la sabiduría de Dios para andar en ese llamado. Otro asunto más, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Unidos, la verdadera iglesia está unida a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense las características que pone: santificados en Cristo y llamados a la santidad. No solamente Cristo nos hizo santos, separados para Dios, sino que nosotros ejercemos una profesión y profesamos santidad y vivimos santidad y buscamos santidad y nos esforzamos en santidad y clamamos por ayuda para vivir en santidad. La verdadera iglesia está unida a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Invocar el nombre del Señor Jesucristo no es tener una religión que hable de Cristo. Invocar el nombre del Señor Jesucristo es tener comunión plena con Él. Santificada, viviendo para santificación y unidos entre los hermanos. Una muestra de santidad, una muestra de que Dios está en una congregación. Es la unidad. Es la unidad. Y no hay manera de ser unidos si no somos santos. Porque no se puede ser unido cuando todavía prima el ego, ¿no ve? Cuando todavía prima mi yo, ¿no? Cuando yo estoy primero, no se puede ser unido. No hay manera de ser unido. En el matrimonio, ¿cuándo un matrimonio es unido? El que me diga eso se va ahorita. ¿Cuándo un matrimonio es unido? Cuando están unidos. Muy bien. ¿Cuándo un matrimonio es verdaderamente unido? ¡Ja! Oye, ustedes son ya casados viejos, deberían saberlo. ¿Saben cuándo, hermano? Cuando ambos se niegan. Cuando se deja de lado el egoísmo, el matrimonio empieza a ser unido. Si no lo sabía, sépalo y practíquelo, porque ya lleva 30 años de cristiano y no ha aprendido cuál es la manera de estar unido en un matrimonio. Negación. Bueno, del mismo modo, la iglesia está unida cuando dejamos de lado nuestro yo, nuestro ego. Ahora dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La verdadera iglesia vive en gracia y paz. Ok, ahora que está claro lo que es la iglesia, dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don.
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Voy a seguir con el punto 1, perdóneme si puso 2, bórrelo, y habla otra cosa importante. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. La verdadera iglesia es enriquecida en el Señor Jesucristo. Hay una cosa más. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. No habla de dinero, ¿se dio cuenta? La riqueza de la iglesia no es la prosperidad económica. La riqueza de la iglesia es conocimiento de la palabra y ciencia. ¿Qué sería ciencia? ¿Ah? Ciencia es el cómo yo aplico la palabra. Oye, tienen todo. Están, en todas las cosas han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La verdadera iglesia es enriquecida en el Señor Jesucristo. La riqueza de la iglesia es la palabra y la sabiduría para aplicar la palabra. Póngale aquí abajo, póngale conocer la palabra. Ups, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Aquí póngale, la riqueza de la iglesia es conocer. Aquí, conocer la palabra. Una iglesia flaca, una iglesia débil, es una iglesia que no conoce la palabra, aunque haga largas oraciones, y aunque haga vigilias, y aunque haga largos ayunos. Si no conoce la palabra, no conoce nada, y no es rica, aunque crea que es rica. ¿Está aquí? La palabra es súper importante en la iglesia del Señor. Dice, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está completa esperando la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Qué más? Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí voy a poner la iglesia verdadera, o la verdadera iglesia, está guardada por el Señor Jesucristo. Dice aquí, para que seáis irreprensibles, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia está guardada por el Señor Jesucristo y, persevera y perseverará hasta el fin en Él. Espectacular conocer la iglesia, ¿verdad? Uno tiene que mirarse, esto tiene que servir para que usted y yo nos analicemos. A ver, un ratito, ¿estoy guardado por el Señor Jesucristo? Si estoy guardado por Él, estoy perseverando en Él. Y perseveraré hasta el día de Jesucristo. Mi historia comenzó en Él y terminará en Él. Él es mi comienzo y Él es mi final. Él es mi comienzo y Él es mi fin. Mi historia ya terminó en Él, entonces yo estoy perseverando en Él. Lo otro es, vivo seguro porque estoy guardado por Él. Una persona asustadísima me contó me mostró incluso unas fotos de una brujería que le habían hecho.
Le sacaron fotos a la brujería y ahí habían unos ataúdes y unos muñecos era una brujería de esas brutas brujerías, ¿no? Parece que el brujo era multidisciplinario. Entonces, habían unas calaveras y toda una historia. Y venía súper asustada esta persona porque le llamó a una gente que ni la conocía y le dijo, mire, encontré esto con su nombre y con su foto. Entonces, y le estoy llamando para que usted sepa. Y le mandó las fotos. Hemos destruido todo esto, pero quiero que usted lo sepa. Y esta persona estaba todavía preocupada, asustada. Entonces yo le dije, una sola manera de andar seguro. Y es saber que somos de Cristo, rendirnos a Cristo, correr a Cristo, buscar a Cristo, escondernos en Él. Porque el que está en Cristo está escondido y el diablo no lo puede tocar. No funciona ir a buscar otro brujo, no funciona. No funciona decir, la sangre de Cristo me cubre, no funciona. No funciona decir, en el nombre de Jesús, no funciona. Tengo que verdaderamente estar de corazón en Él. Y cuando de verdaderamente estoy de corazón en Él, nada ni nadie me puede tocar si Él no da permiso. Amén. Entonces, la verdadera iglesia está guardada por Cristo. Pero además de eso, la iglesia está completa esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Usted no necesita más nada. En Él usted lo tiene todo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó juntamente por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. Sigo. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por si esto fuera poco, la verdadera iglesia ha sido llamada por el Padre. Qué hermoso, porque si el Padre me llamó, me insertó en el cuerpo del Hijo y entonces el Espíritu Santo me cuida. Toda la plenitud de Dios está a favor de la verdadera iglesia. La guarda, la cuida, la protege, la perfecciona cada día. Ahora, versículo 10. Con todo este preámbulo, señores, ustedes han sido llamados por el Señor, ustedes han sido santificados por Él, ustedes están guardados, están completos, no les falta nada. Ahora, algo no está bien con ustedes. Porque si la verdadera iglesia es así, hay una historia aquí, porque os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Voy a poner aquí la iglesia verdadera debe velar por la unidad. Este es versículo 4 en adelante. No, perdón, versículo 10 en adelante. Hermano, si usted es iglesia, usted tiene que de verdad estar preocupado por la unidad. A usted le preocupa la unidad. Usted dice, mientras yo vaya y escuche el culto, ¿qué me importa el saldo? O usted verdaderamente, gracias mi amada, o usted verdaderamente se preocupa por la unidad. ¿Cuántos se preocupan por la unidad de la iglesia? ¿En serio? Suena bien eso. Qué bueno, mis hermanos. Qué bueno que se preocupen. Necesitamos preocuparnos por la unidad de la iglesia. Pablo dice aquí, oye, hablen todos una misma cosa y no hay entre ustedes divisiones, sino estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo voy a llegar a una misma mente y a un mismo parecer? ¿Qué dice usted, mi hermana Nelfi? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué hacemos, hermana Chulita, para llegar a una misma mente y a un mismo parecer? ¿Qué hacemos, mi hermana Lili? ¿Qué hacemos? Sí, ya estamos unidos en Cristo. Él patrocinó esa unidad en Cristo, esa unión en Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos para que llegue a nosotros un mismo parecer? Bueno, le cuento. Eso es lo que hacemos todos los días. Porque lo único que puede traer unidad al cuerpo de Cristo es que todos conozcamos y entendamos la palabra de Dios. Amén. Se sabe que el Espíritu Santo está en una iglesia cuando una iglesia ha crecido en la palabra, practica la palabra y persevera en la palabra. Así que
es importante que nosotros como verdadera iglesia perseveremos, velemos por la unidad. Y no hay manera de velar sino en la palabra. ¿Cómo uno sabe? A ver, ¿cuál es la tendencia del hombre? La tendencia del hombre es me voy para un lado o para el otro. Miren las divisiones de las iglesias. Las iglesias se dividen por este tipo de cosas. Se dividen, por ejemplo, se practican los dones espirituales y todo es de Espíritu Santo, y todo es lengua, y todo es tumbar a la gente, y todo es manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Y en pro de eso se hace todo tipo de barbaridades en la iglesia. Pero está el otro lado, no hay manifestaciones, no quiero saber de nada, no me vengan con cosas raras, ni mencionan al Espíritu Santo, ni quieren mucho del Espíritu Santo. Los que son dados al sensacionalismo, al sensualismo, eso todo es Espíritu Santo. El Espíritu me dijo, el Espíritu me mandó, el Espíritu me está diciendo, estoy sintiendo del Espíritu, ¿verdad? Y están los del otro lado, nunca sienten, nunca les dice el Espíritu. Ahora le pregunto yo, ¿el Espíritu habla? ¿El Espíritu dice? Claro que sí, con toda seguridad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos equilibrio en esto? Porque estos están perdidamente extraviados en el Espíritu Santo y estos están perdidamente extraviados en ignorar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a dar el equilibrio? ¿Cómo vamos a saber cómo actuar, cómo comportarnos? ¿Cuándo es el Espíritu? ¿Cuándo no es el Espíritu? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, el Padre en su infinita, soberana gracia dejó la palabra de Dios escrita para que nosotros seamos guiados por ella. Entonces, ¿cómo consigo unidad? Bueno, consigo unidad estudiando la palabra, conociendo la palabra, viviendo la palabra y enseñando la palabra. Amén. Esa es la manera de ser unidos. La iglesia verdadera debe velar por la unidad. Voy a poner aquí la verdadera unidad es la que produce el conocer y vivir la palabra. Amén, mis hermanos. Conocer y vivir la palabra. Eso es lo que hace. Bueno, perdóneme, voy a poner conocer, vivir y enseñar. Es vital enseñar la palabra, hermano. La verdadera unidad es la que produce el conocer, vivir y enseñar la palabra de Dios. No de otro hombre. Si yo escribo un libro, no enseñe mi libro. ¿Qué dije yo? Léalo mi libro, pero no enseñe mi libro. Enseñe la palabra. Amén. No siga mi libro, siga la palabra. Siga la palabra, es la palabra. No es el comentario de ningún hombre lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es la palabra de Dios. Así es pues que la fe viene por el oír. Y el oír, no es el oír la palabra, es el oír por la palabra. Porque eso es importante, ese por. ¿Sabe por qué? Porque significa el oír viene por la revelación, por el rema de Dios. Entonces, el rema de Dios para alguien no puede ser el mismo rema que para mí. ¿Me dejo entender? Entonces usted necesita agarrar la palabra, leer la palabra. Si alguien está enseñando, mirar, dice aquí, dice, el Señor se lo va a revelar de ese modo. Pero si usted se cree todo lo que le dicen, de aquí a poco habrá división. Porque de aquí a poco usted creerá como cree Picolín y otro creerá como cree Marcelo y otro creerá. ¿Me dejo entender? Entonces Pablo está diciendo, oye, necesitan unirse. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego viene el versículo 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La unidad viene cuando nos apartamos de contiendas. Toda vez que hay contienda, mire, un retiro espectacular es cuando hago grupos, escuchen, es cuando hago grupos, los rojos, los azules, los verdes y los amarillos. Y ahí hay competencia. Y todos
hasta pelean y gritan, no, están estafando y se enojan con los jueces y no, no es así, nosotros hicimos esto y lo otro. Y el único fin es que gane mi grupo. Una de las mayores maneras en que Satanás usa para dividir el cuerpo de Cristo es esa. Les asigna un grupo. Yo soy del grupo asambleas, yo soy del grupo bautistas, yo soy del grupo esto, yo soy del grupo lo otro. Yo soy testigo, yo soy mormón, yo soy esto. Los aparta, los engaña, les da nuevas revelaciones, entre comillas, que no provienen de la Biblia. De repente se sueña a alguno de los líderes, escribe un libro y empiezan a seguir el libro. Y chao. Pero Cristo es súper sensual y a él le gusta lo que implica sentimientos y emociones y sensaciones. Entonces pongo humo, hielo seco, pongo luces de colores, pongo ascensores aquí, pitas. Uso esto, esta pita que es para levantar la tapa del bautisterio. Me pongo un arnés aquí y me cuelgo y le predico colgado ahí. Y usted va a decir, wow. Pasado mañana pongo una roldana, me levanto aquí y me cruzo por encima de ustedes predicando. Y usted dice, wow, mi pastor pues vuela. Está aquí. La verdadera iglesia no está buscando distracción, ella sabe que no tiene opción de distraerse. La verdadera iglesia está buscando palabra de verdad. No está buscando que le alegren con algún chiste. No, no, no. La verdadera iglesia quiere que le hablen la palabra. Anhela la palabra. Tiene hambre de la palabra. Desea la palabra. No, es que a mí me bautizó el pastor. ¿Se ha dado cuenta que yo no bautizo? Desde que yo leí esto, yo decidí no hacerlo. Porque ahora no, mi bautismo es el que vale, porque a mí me bautizó el pastor Picolín. No, bautiza el hermano Lucho, bautiza el hermano Rafael, el hermano Juan Carlos. Luego dice, y también bauticé a la familia de Estefana, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Dios Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Vio? La unidad viene cuando dejamos de seguir a los hombres y seguimos al Cristo de la palabra. La grandielocuencia de un hombre no provoca unidad, sino
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Está aquí? ¿Cuál es la locura de la predicación? Sí, pero ¿cuál mensaje de la palabra? Porque en la locura de en la palabra yo puedo encontrar todo tipo de mensajes, ¿verdad? Eso, hermano, el evangelio, el antiguo mensaje. Dios se hizo carne, se hizo hombre y en su condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Lo asesinaron, derramó su sangre en la cruz del Calvario y por esa sangre nosotros podemos ser limpios y salvos. No, eso es locura, pues. Eso no se puede creer con lógica humana. O sea, hay que ser loco. Hay que ser loco para creer que Dios va a mandar a su hijo. Es mucha locura. Sí, es locura. Para el que se pierde. Pero usted y yo, que no entendíamos y que éramos de lo vil y lo menospreciado, vino el Espíritu Santo, hizo clic en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entendimos este mensaje. Y supimos que necesitábamos de este mensaje. Y creímos este mensaje. Y seguimos este mensaje. Y vivimos este mensaje. Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, la tercera cosa que quiero, hermanos amados, es el Evangelio es el mensaje de unidad que salva. Mire, dice él, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los... Y al final dice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y sabe qué? Eso no se entiende por sabiduría humana. Eso se entiende por revelación divina. Amén. Y el Señor va a usar infinidad de maneras de llamar a alguien, de revelarse a alguien. Si no, pregúntele a Pablo. Oye, lo llamó, lo hizo apóstol, pero yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por causa mía. Le tiraron paliza a Pablo. La sabiduría humana dada por Dios no salva. Voy a poner aquí la revelación de Dios mismo
a través del Evangelio la revelación de Dios mismo a través del Evangelio es lo que produce verdadera salvación. Oye, el mundo no conoció a Dios, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura. Acuérdense de los griegos. Para los griegos todo era la sabiduría. Se juntaban a escuchar a ver quién era el más sabio que traía cosas nuevas. Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, mediante el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Voy a poner aquí las señales y milagros no salvan. Nadie ha sido salvo por un milagro. Hay algunos que han sido salvos mientras recibieron un milagro. Pero hay muchos que han recibido milagros y que reciben milagros cada día y que no son salvos. Y que un día se irán al infierno. Entonces lo que produce salvación no son los milagros, tampoco es la sabiduría, tampoco son las señales. Lo que produce salvación es el Evangelio. Por eso perseveramos en el Evangelio, por eso predicamos el Evangelio. Por eso es más importante predicar el Evangelio que tener una noche de gloria. Sigo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Voy a poner aquí, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para la iglesia. Amén. Sigo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué está diciendo? Voy a poner aquí, nadie se salva por mérito o cualidad. Nadie se salva. La salvación es por gracia. ¿Te vio qué riqueza teológica que hay en este capítulo? Dice, ahora, voy a cerrar con esto. Esto fue hasta el 29. El punto 3 es hasta el 29, hasta el versículo 29. El Evangelio es el mensaje de unidad que salva. 4. Y con esto acabamos. El Evangelio es todo lo que se necesita para ser salvos. Obviamente el Evangelio no se cree sino por fe, ¿verdad? El Evangelio es sabiduría. El Evangelio es justificación. El Evangelio es santificación. Ahorita lo arreglo. Y el Evangelio es redención.
Podría pasarme toda la mañana hablando de estas 4 palabras. Por eso dije, ahorita lo arreglo, mi amada, porque sabía que usted iba a decir eso. Ok, hermanos, 4 cosas aprendimos hoy. Rápidamente te las enumero. La primera, Pablo define lo que es iglesia y llamado en el punto 1. Y los llamados al servicio son llamados por Dios, por la voluntad de Dios, son incapacitados, capacitados por el Espíritu Santo. Amén. La verdadera iglesia es santificada en Cristo Jesús. La verdadera iglesia tiene un llamado a la santidad. La verdadera iglesia está unida a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. La verdadera iglesia vive en gracia y paz. La verdadera iglesia es enriquecida en el Señor Jesucristo. La riqueza de la iglesia es conocer la palabra y la sabiduría para aplicar la palabra. La iglesia está completa esperando la manifestación del Señor Jesucristo. La verdadera iglesia ha sido llamada por el Padre. La iglesia verdadera entonces debe velar por la unidad. Solo se consigue unidad a través de la palabra del Señor. La unidad viene cuando nos apartamos de contienda. La unidad viene cuando dejamos de seguir a hombres y seguimos al Cristo de la palabra. La grandielocuencia de un hombre no provoca unidad, sino la exposición de la palabra. Sino la unidad viene por la exposición de la palabra. Y quedó más claro. El tercer punto es, el Evangelio es el mensaje de unidad que salva. Lo único que necesitamos, hermanos, es el Evangelio. El Evangelio es todo. ¿Qué es lo que provoca verdadera unidad? El Evangelio. El estudio bíblico nos tiene que llevar al Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en, no mereces, eres pecador, necesitas de Dios. ¿Quieres a Dios? Quiero a Dios. Perfecto. Arrepiéntete y ven a Él y Él te está esperando. Sí quiero, Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Perfecto. Soy tu Señor y soy tu Salvador a partir de este día. Y empiezo a trabajar en tu vida. El Espíritu Santo vino a tu vida, llena tu vida y te empieza a guiar. Y te va impulsando a santidad, a unidad, a conocimiento de Dios. Esa es la verdadera salvación. La verdadera salvación no es que una iglesia sea grande y que todos sean partidarios de esa iglesia. No, la verdadera iglesia es aquella que entiende el Evangelio, conoce el Evangelio, vive el Evangelio, predica el Evangelio. Y acuérdense, el Evangelio es Cristo. Amén. Cristo es el centro de todo. El Evangelio es todo lo que se necesita para ser salvos. Mire, el Evangelio produce sabiduría. Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado para hacerlos sabios. Sabio es el que teme a Dios. ¿Cuántos temen a Dios de aquí? Entonces, esa sabiduría le ha venido a usted a través del Evangelio. Ahora, no solo eso, justificación. Oye, y si fallo ahora, corro a Cristo y por el Evangelio soy justo. El Evangelio está produciendo constantemente arrepentimiento en mí y eso produce santificación. Si soy verdaderamente salvo, estoy preocupado por ser santo. La santidad no es una cosa que, ay, voy a esperar hasta que Dios me mande santidad. No, la santidad es una cosa por la cual peleamos, ¿cómo se llama? Contendemos ardientemente todos los días. La verdadera guerra espiritual es esa, mantenerme santo, mantenerme aferrado de mi Señor. Y finalmente, redención. Redención es alguien cubre y paga tu culpa. Hay un Rey de gloria que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que está sentado a la diestra del Padre, que cuando te equivocas y te arrepentís, Él dice, Padre, mi sangre lo cubre. Y el Padre dice, sí, mi hijo, yo lo sé. Amén. Todo lo que necesitamos es el Evangelio. Amén. Usted verá que en el capítulo 2 habla Pablo exactamente lo mismo. El Evangelio es el centro de la iglesia y es la necesidad de la iglesia. Voy a poner aquí. La iglesia del Evangelio verdadero. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta mañana, por este estudio de Corintios. Señor, clamo para que yo haya sido claro con mis hermanos. Los siento callados, los noto callados. Y
El anhelo de mi corazón es que ese silencio sea porque estás produciendo en ellos lo mismo que en mí, que es arrepentimiento constante, Señor, y un deseo de vivir más en el Evangelio. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias una vez más por los que están enfermos y tú estás tratando sus vidas. Gracias te doy, Señor, porque a los que te aman todo les ayuda bien. Te pido por los que están enfermos y no te conocen, Señor, sálvalos. Sálvalos, Señor. Y Padre, clamo por los que están desaparecidos, doquiera estén, guárdalos y cuídalos. Señor, suplico por todos los pastores, en especial por el pastor Elías esta mañana, y te pido que te glorifiques en su vida y en la nuestra. Dios mío, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.